Hola, buen día. Gracias al comité organizador por la invitación a organizar este taller, hablando con los organizadores decidimos hacerlo un poco diferente por la situación actual que presentamos. Se me encargó hacer el taller de vértigo y mareo. Una de las cosas que se me ocurrió es, bueno, en esta pandemia, ¿qué les podríamos ayudar a los otorrinos, a todos los médicos que ven pacientes con vértigo y mareo? ¿Cómo les podríamos ayudar estando en una situación a distancia, en una situación de pandemia, con la oferta que tenemos de cursos? ¿Qué podríamos hacer algo diferente? Y entonces se me ocurrió hacer una especie de mesa redonda donde podamos discutir acerca de situaciones que gente que se dedica única y exclusivamente a ver pacientes con vértigo y mareo nos pudieran dar sus opiniones, sus tips, en qué cosas sienten que la estamos regando a lo mejor, en qué cosas podríamos mejorar nuestra atención a los pacientes con vértigo y mareo y también darle un toque orientado a este tiempo diferente que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, tengo el gusto de que para esta mesa redonda me acompañen unos tremendos profesionales de la salud que he tenido el gusto de trabajar con ellos, enseñarles cosas, acudir a congresos, son todos speakers internacionales. Entonces, para esta mesa redonda me acompaña la doctora Ormarly Briceño Briceño. La doctora es otoneuróloga formada en Venezuela, pero ya lleva residiendo aquí en la Ciudad de México, ya si no mal recuerdo, como unos 7 años, si no me falla bien la memoria, y desde entonces se dedica completamente a ver pacientes con vértigo y mareo. Me acompaña también la doctora Ireris Penosa Mora. La doctora es otoneuróloga egresada del Hospital General de México. Igual, desde que salió prácticamente solamente ve pacientes con vértigo y mareo. Hemos dado cursos, hemos dado cualquier cantidad de charlas y ahorita actualmente además está tratando pacientes con COVID en la unidad temporal Banamex. El doctor Juan Sánchez Medorio, que igual es otoneurólogo egresado del Hospital General de México y de igual manera su práctica profesional es al 100% dedicada a ver pacientes con vértigo y mareo. Y bueno, yo voy a ser el coordinador de esta mesa. La idea de esta mesa, como les comenté en un momento, es tener una charla tranquila, amena, informal. No nos vamos a echar 3 horas, que es lo que está designado para el taller. Vamos a hacerlo como de alrededor de 1 hora y poquito. Y por supuesto que nos pueden contactar a cualquiera de nosotros, ya sea en el sitio de la Academia del Vértigo, en el sitio de Facebook o en el sitio del Centro de Vértigo y Mareo, por mi WhatsApp, como gusten. Al final de la charla les voy a poner los números. Cualquier duda que tengan, de verdad, que se les atore algo, con algún estudio, una duda de lo que vamos a hablar, con todo gusto les podemos echar la mano. Y cambiamos a la visión de todos. Muy bien, pues bienvenidos, compañeros. Realmente es un honor estar otra vez haciendo un curso juntos. Ya teníamos un buen rato de no hacer algo así en conjunto, propiamente de la clínica. Les cuento un poco, el Centro de Vértigo y Mareo es nuestra clínica y donde nos dedicamos únicamente a ver pacientes con vértigo y mareo. Entonces, sí hemos visto ya un buen número razonable como para poderles echar algunos tips que les pueden ayudar a estos padecimientos. Y vamos a empezar este tema con lo más común y vamos a irlo adaptando un poco a lo que ha sucedido en esta pandemia, ¿no? Vamos a hablar, en primer lugar, de vértigo postural paroxístico benigno. Esta entidad, que, bueno, ustedes como otorrinos las conocen perfecto, se enfrentan a ella todos los días, pero ¿qué ha sucedido en esta pandemia con respecto de esta patología, ¿no? No sé si Ireri, ¿tú qué has notado diferente en cuanto a los pacientes con vértigo postural que habitualmente antes venían, antes de que estuviera esto del COVID, y ahora? Bueno, una de las cosas que sí hemos notado muchísimo acá en la clínica es que sí ha habido un incremento en los casos de vértigo postural, incluso en pacientes menores de 45 años. Creemos que es por una condición que hemos estado tratando de evaluar también con los pacientes y es muy probablemente por un déficit en la vitamina D.
Una de las cosas que ha sucedido en esta pandemia es que pues evidentemente todos hemos estado encerrados y entonces al estar encerrados pues hemos cambiado nuestros hábitos y ya no nos exponemos tanto al sol como lo hacíamos antes. Entonces esta ha sido una de las condiciones que muy probablemente ha hecho que tengamos más recurrencia de los pacientes con vértigo postural, incluso en pacientes que habían estado, digámoslo, podríamos decir controlados, de que no habían tenido tantos episodios tan frecuentes, de que ya habían presentado algún episodio anteriormente, pues actualmente hemos tenido muchísimas recurrencias del vértigo postural. Entonces, esa es una de las cosas que sí se han visto actualmente en la pandemia. Entiendo. Oma, una pregunta. Por ejemplo, Ireri habló acerca de que una de las diferencias fundamentales que se ha visto en esta pandemia con respecto a los pacientes con vértigo postural era esta deficiencia de vitamina D, que bueno, al menos yo no recuerdo en años anteriores como insistir tanto en los niveles de vitamina D. ¿Ha cambiado la manera en la cual tú ves a un paciente? O sea, ¿en qué momento sospechas, en qué momento ya decides mandar niveles de vitamina D? Y si esto ha cambiado en relación a lo que antes hacías. Sí, realmente ha cambiado mucho. Si nos ponemos a ver en años anteriores, como usted está comentando, de que veíamos al paciente, empezando porque siempre los pacientes, o la mayoría de los pacientes, eran mayores de 40 años. Entonces los metíamos dentro de los criterios para hacer el diagnóstico. Generalmente los pacientes se resolvían con una maniobra, máximo 2 maniobras. Si quedaban algún tipo de mareo, pues mandábamos ejercicios de Bran y Darov, por ejemplo, y los pacientes se resolvían. Ahorita no nos están llegando la mayoría de los pacientes mayores de 40 años, sino que estamos viendo pacientes de 39, 38, 35, 30 años. Y además de eso, vuelven al mes, vuelven a los 2 meses y obviamente ellos piensan, debido a lo que leen en internet, que no se les quitó, que algo pasó que no fue la maniobra efectiva. Entonces, como estamos empezando a ver este tipo de pacientes, pues uno empieza a sospechar que hay algo que nos está haciendo que haya reincidencias y que se salga de lo común, de pacientes más jóvenes. Yo le comentaba en estos días a un paciente que en lo que fue pandemia el año pasado, yo los empecé a contar y creo que he enviado hasta hace un mes, hasta el año pasado, creo que envié como 17, 18 pruebas. Y solo 2 me salieron normales. Salieron o insuficiente o deficiente. Creo que fueron, sí, como 17 pruebas. Y se lo comentaba a un paciente justamente eso, porque el paciente era doctor en biomecánica, y él me decía, pero esto tiene relación con la vitamina D. Y le dije, sí, y te la voy a enviar porque tenía 38 años el paciente. Y él me decía, pero es que no es lo que yo generalmente leí en internet. Y le dije, sí, en efecto, pues estamos viendo que estos pacientes más jóvenes, y tenía 16.9 de vitamina D. Entonces se lo comenté justamente porque él le llamaba la atención esto. Y sí, estamos viendo una incidencia altísima. Y cuando uno pregunta, sobre todo en los pacientes que uno intenta como preguntar, ¿cómo has llevado la pandemia? ¿Vives en casa? ¿Vives en departamento? ¿Sacas a tu perro a pasear? Son pacientes que han cumplido la cuarentena al pie de la letra. Entonces, pues sí, lo estamos viendo con muchísima, pero muchísima frecuencia. Yo creo que antes, hace 5 años, creo que habré recibido 2 estudios de vitamina D baja. Ahorita, como le digo, he recibido mínimo 17. Sí, es interesante. Y Juan, por ejemplo, creo que coincidimos todos, ¿no? Ya ahorita los pacientes con vértigo postural paroxístico benigno que muestran alguna característica rara, típica o automáticamente, o inclusive creo que yo ya ahorita ya estoy automáticamente un paciente con vértigo postural paroxístico benigno que no tenía historia, mandarle niveles de 25-hidroxivitamina D. En este caso, ¿tú cómo les cuentas, o sea, cómo les dices a los pacientes, cómo les explicas o cuál es el manejo? Si te llega un paciente que trae o sea, llega con el vértigo postural paroxístico benigno, a lo mejor se lo reposicionas, le mandas niveles de vitamina D, suponiendo que esté, a ver, ahora sí que antes de continuar, los niveles de vitamina D para los que no están acostumbrados a pedirlos deben de estar arriba de 30, ¿sí?
no más de 100 porque sería tóxico, pero no menos de 30. Y se considera una deficiencia severa si está por debajo de 10. Ahora, ¿tú cómo manejas con el paciente la suplementación? ¿Le informas que puede repetir? ¿En cuánto tiempo has visto que tus pacientes recuperan sus niveles de vitamina D? Y si realmente has visto correlación entre que ya que los tienen normales, dejan de tener estas recurrencias. Sí, en realidad tengo 2 ejemplos muy claros, niveles de 4, que dices, lo normal es 30, tienes 4, y le dices al paciente, esto puede ser una causa de tu recurrencia. Cuando te he visto tal vez 2, 3 veces, antes sí esperaba al segundo o tercer episodio de recurrencia para solicitárselos. Actualmente, cuando hacemos estas preguntas que comentaba Omar Lip, si no te has expuesto al sol, te lo voy a pedir desde el primer evento de BPPB, precisamente para comentarte que disminuimos el evento de recurrencia. Cuando es insuficiencia, que están todavía entre de 20 a 29, normalmente les indico 4,000 unidades diarias. Sí les pido que tienen que hacer una exposición al sol de 15 a 20 minutos, con ciertas condiciones donde la exposición al sol sea, no sé, mínimo unos 20% de la superficie corporal, porque en pandemia estamos saliendo, si aparte con ropa manga larga, con cubreboca, con careta, todo eso disminuye la superficie que te expones al sol. Entonces, si les digo, si es seguro, tienes espacio en tu casa, lo puedes hacer en el patio, ponte pues lo más descubierto que puedas, y si sales a la calle, quizá un espacio de horario donde no queremos melanoma, pero sí necesitamos exposición al sol. Entonces, eso sí les pido 15, 20 minutos de exposición diaria, 4,000 a 6,000 unidades, dependiendo si es deficiencia o insuficiencia, y les pido una nueva cuantificación a los 3 meses de estarlo suplementando. Si llegan a una cifra por arriba de 30, los dejo con 1,000 unidades diarias y una nueva toma a los 3 meses. Exacto. Sí, creo que también es algo importante. Digo, normalmente, a ver, como otorrinos, no solemos mandar determinaciones de niveles de vitamina D. Ahora que las vamos a empezar a mandar, o la recomendación es que las empiecen a mandar, sobre todo en pacientes con BPPBs que se vean medio raros o que se salgan de lo típico. Yo agregaría aquí que muchos pacientes a veces sienten que porque está tomando el paciente un suplemento de vitamina D, ya con eso no podría ser posible que tuviera la vitamina D baja. La vitamina D, como puede ser potencialmente tóxica en exceso, también es importante decirle al paciente que la mayoría de los suplementos que ellos pueden comprar, como los multivitamínicos y eso, suelen tener cantidades realmente bajas, justamente a propósito para que la gente no se intoxique con vitamina D. Entonces, esa dosis que comentas de 4,000 unidades es una dosis alta en relación a lo que cualquier persona tomaría en un multivitamínico. O sea, eso también es un punto importante. No porque el paciente esté tomando un suplemento de vitamina D, automáticamente ya como que esa es una causa que debemos de descartar, ¿no? Y Oma, ¿sí nos quieres comentar algo? Y sobre todo porque la mayoría de los pacientes, cuando se trata de hipovitaminosis, buscan en internet. Es muy típico. O sea, ¿qué tomar? O cuánto tengo que tomar. Y como son vitaminas, le restan importancia al hecho de preguntarle a algún médico, sino que dicen, bueno, pero la vitamina no me va a hacer mal. Entonces, cuando buscan la dosis de vitamina D en internet, aparecen 600 unidades o aparece 800 si eres mayor de 70 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le indicas esa cantidad, algunos pacientes dicen, pero ¿por qué si mi complemento vitamínico tiene 600 unidades, por qué yo tengo que tomar 4,000? Entonces, bueno, hay que también explicarle el por qué. Y sobre todo lo que decía Juan, que muchas veces salen o te dicen, bueno, pero sí, yo he estado en pandemia, pero yo salgo a hacer súper, pero salen todos forrados o protegidos
Entonces, pues tampoco es una exposición. Hay que decirle, necesitamos, no, obviamente no te vas a exponer a las horas que no se debe, o sea, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, o desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Trata de no exponerte porque es cuando están los rayos solares más fuertes, pero sí decirle, necesitamos que realmente te sientes un rato y te expongas. No solo la resolana, no es solamente sentarte en la ventana y a través del espejo, sino tratar de que sea 15 o 20 minutos exponerte bien a los rayos solares. Ok. Oh, sí, Ireri. Perdón. Y una cosa es explicarle también a los pacientes por qué la vitamina D, porque de hecho como que algunos dicen, pero ¿cómo la vitamina D puede hacer, o sea, una deficiencia en la vitamina D me puede hacer que yo tenga esto? Entonces, a veces como sí conviene también explicarle un poquito más al paciente como qué es lo que le pasa cuando tiene esa deficiencia de vitamina D. Y cuando tenemos esa deficiencia de la vitamina D, bueno, pues interviene en la homeostasis del calcio, y eso hace que nuestras citoconias sean un poquito deficientes o su estructura sea diferente, porque interviene en la correcta biomineralización de las fotoconias. Entonces, a lo mejor eso, bajándolo como un poquito de nivel, les puedes explicar a los pacientes que es por eso que muy probablemente están teniendo recurrencia, porque como bien dijeron al principio, cuando nosotros vemos a un paciente con vértigo postural, casi siempre se les comenta, el 80% de los casos quedan bien con una sola maniobra. Y la pregunta obligada posterior a eso es, ¿y cuándo me va a volver a dar? Bueno, ahí sí hay que decirles, mira, no lo sé, te puede dar mañana, pasado, en 1 año, en 2 años o en 5. Pero ahorita yo sí les estoy advirtiendo que por este encierro que hemos estado teniendo, que sí nos están repitiendo y que se repite en un lapso menor a 1 mes, bueno, pues entonces vamos a tener que solicitar este tipo de estudios. Entonces ahí es donde va la explicación de por qué podría ser la recurrencia. Y les queda bastante claro. Y entonces ya cuando les explicas todo esto, porque esto es una de las cosas bien importantes, yo creo que siempre hay que explicarle al paciente bien qué es lo que tiene y por qué se lo estás diciendo y por qué se lo estás mandando. Porque solamente así van a seguir tus instrucciones médicas y vas a tener como un buen apego a tu tratamiento. Y van a regresar también contigo, evidentemente. Es correcto. Juan. Sí, y creo que también hay casos excepcionales. Es decir, yo creo que el más joven que he visto con BPPV tiene 20 años y llegó con esa historia y lógicamente que piensas en otros diagnósticos antes de decir cada vez que me acuesto me mareo. Sí fue bueno, vamos a buscar posibilidades y era un BPPV del posterior en un paciente de 20 años en el cual tenía una hepatopatía. Entonces, de base ya tenía una alteración, lo cual hace que tenga una deficiencia en la absorción de nutrientes y entonces lo justificas todavía más. Entonces, en esos casos raros, sí, por supuesto, tienes que tener otros diagnósticos en mente, pero te lo puedes encontrar y lo estamos viendo de manera relativamente frecuente. Ya nuestro pensamiento y nuestra orientación diagnóstica ha cambiado bastante con esta parte de la pandemia. Es correcto. Yo creo que el mensaje a casa con respecto de la vitamina D para en general para los otorrinolaringólogos es, antes era raro que pidiéramos niveles de vitamina D. Ahorita, de verdad, paciente con BPPV, consideren esto porque acuérdense que la vitamina D funciona para otras cosas, no solamente para que las otoconias no se suelten. Y a veces el BPPV es como el aviso de, oye, estás teniendo una deficiencia grave. Yo también he tenido pacientes que llegan con 9 y platicando con una amiga endocrino me decía es que cuando te llega un paciente por debajo de 10 de vitamina D, de hecho ya la tienes que manejar casi junto con el endocrino porque, ok, puede ser porque no se solea, pero también puede ser porque está consumiendo más vitamina D que tiene, como bien dice Juan, una patología de base que está de antemano disminuyendo la cantidad de vitamina D. Y para los que nunca han pedido niveles de vitamina D, hay 2 niveles principales que se piden. Es la 25-hidroxivitamina D, esa es la que se tiene que pedir. Hay otra que es la 1,25-hidroxi. Esa no la pidan, eso ya que la platicamos con endócrinos. Esa sirve para otras cosas, además que es considerablemente más cara su determinación. Entonces, los niveles de 25-hidroxivitamina D son los que debemos de pedir justamente para cuando sospechamos una deficiencia en un paciente con vértigo postural. Y a lo mejor salen un poquito del tema de la vitamina D. ¿Alguno de ustedes en cuestiones de telemedicina ha intentado
atender a un paciente, reposicionar a un paciente vía remota. ¿Cómo les ha ido? Sí. Yo tengo una paciente que vive en Sinaloa. La primera vez vino porque la crisis le dio estando de vacaciones aquí en el DF. Al año y un mes me escribió. Y pues sí, hablé con su esposo, con el antecedente. Obviamente primero hice una videollamada con ella, preguntándole si había algún otro signo neurológico, haciendo de nuevo todo el interrogatorio por videollamada. Y hablé con el esposo luego y le dije, necesito tu ayuda. Entonces utilizamos 2 celulares diferentes, uno que hablaba conmigo, que el esposo, está uno de sus hijos hablando conmigo, y el otro donde me estaban grabando los videos. Entonces la señora, movimos la cama, y pues conjunto con el esposo le mandé videos previos, le dije, necesito que hagas esto, necesito que grabes esto y necesito ver si tiene esto. Entonces después hablé con ella, le dije, necesito que mantengas los ojitos abiertos, recuerdas que hace año y pico cuando nos vimos te puse unos lentes oscuros, ok, ahorita no los vas a tener, entonces necesito que acerquen lo más que puedan. Entonces sí se pudo, eso fue hace 7 meses, fue justamente ahorita en pandemia. Y pues lo hicimos vía remota. Siempre queda la duda y de repente pues hay algunos médicos que no estarán de acuerdo conmigo de que realmente hacer videollamada para hacer un diagnóstico pues quizás no es lo más correcto, uno no se siente tan seguro, que pueden quedar dudas, pero bueno, sabiendo que tienes el antecedente de vértigo postural, que te incluye la edad, que ya tú la viste, que vuelves a hacer un interrogatorio con ella, que niega todos síntomas neurológicos, bueno, entonces tratas de hacer un examen físico a distancia y si coincide y tienes un buen video y tienes el apoyo de los familiares, puedes conseguir realmente un buen video del nistagmo y luego, posterior a eso, volví a enviar videos, cómo hacer la maniobra y pues funcionó. A la primera quedó, es mi única experiencia, o sea, a distancia, con reposicionamiento canalicular a distancia. Ok. ¿Alguien más ha reposicionado pacientes a la distancia o manejado así? No, yo no. Yo de hecho, a mí la experiencia que tuve fue de una igual videollamada con una paciente, que todo pintaba que era un vértigo postural paroxístico benigno. Yo en la pandemia lo manejé como de una manera distinta. Hacía la videollamada, hacíamos una historia clínica, platicábamos bastante. Ahí sí yo les sugiero que si lo están haciendo es que sí interroguen, pero así exhaustivamente para saber detalles de cada uno del cuadro clínico, porque para no hacerles el cuento largo, la paciente parecía un vértigo postural. Yo a estos pacientes decía, bueno, necesito que venga al consultorio a hacer la maniobra, todos protegidos, todos con cubrebocas, careta, etcétera, con todas las medidas de seguridad para hacerles yo la maniobra. Casi al terminar la videollamada con la paciente y después de haberle preguntado varias cositas, al final de cuentas me dice la señora, oiga doctora, nada más creo que se me está olvidando decirle algo, fíjese que veo doble. Y yo, ¿qué? Entonces ya cuando me dijo eso, ¿sabe qué? Veo doble, dije, a ver, no, definitivamente la tengo que ver. Entonces se citó a la paciente y resulta ser que yo me había ido con la idea, es más, ya le había dado toda la explicación de un vértigo postural, que solo se requiere una maniobra, bla, bla, bla. Entonces, cuando me dice eso, dije, no, la tengo que ver y simple y sencillamente tenía un nistagmo posicional central. Y resulta que la señora tenía un mega tumor. Entonces, o sea, esa fue mi experiencia con las videollamadas. Y sinceramente ya no me quedaron ganas de hacer ninguna otra, precisamente yo creo que por esta experiencia. Entonces, definitivamente, pues, estamos un poquito como atados de manos nosotros en cuanto a nuestro rubro de pacientes, porque es bien importante verlos, bien importante. Como dice Oma, si ya conoces a tu paciente, bueno, está bien, pero cuando es un paciente de primera vez, definitivamente yo creo que yo sí preferí revisarla y fue lo correcto. Entonces, aguas, o sea, si sí lo están haciendo, hay que preguntar absolutamente todo. Ok. Juan, ¿tu experiencia reposicionando pacientes a distancia? Sí, creo que igual lo mismo que con Oma.
He tenido pacientes que ya he visto anteriormente con historia de BPPV y es lo mismo. Usualmente sí utilizo 2 dispositivos, uno donde yo les estoy mostrando el video de cómo hacerlo y otro donde me están grabando si hay nistagmo. Y eso ayuda mucho, es decir, si necesitas instruirlos un poquito más con esa parte de, recuerdas que lo que hicimos aquí, vamos a hacer lo mismo y aunque te marees, no te levantes, porque esa es otra. Tú cuando tienes el control de la maniobra es muy diferente que si el familiar dice, oye, es que se me está levantando y esto puede cambiar un poquito, por eso sí tienes que explicarlo mucho. En pacientes de primera vez, incluso los que tenían historia de BPPV, fue lo mismo. Sí necesito verte en el consultorio porque aunque tienes toda la historia del nistagmo, tiene estas características, cualquier dato que no puedas afirmar clínicamente, creo que siempre es mejor dejar bien en claro que hay ciertos diagnósticos que se parecen mucho y que suelen no ser benignos. Así que he tenido las 2 situaciones de verlos a distancia, corroborar, a veces dejar ejercicios, brandar off, y te dicen, mira, sí, ya me siento perfectamente, pero creo que en la parte de la exploración física, la telemedicina es un poquito más complicado cuando aquí sí necesitas datos muy, muy específicos. Sí, sí, de hecho yo, bueno, este taller va a ser reproducido, si no mal recuerdo, el jueves en la tarde y ahora sí que el miércoles en la mañana, yo doy una charla en este mismo curso justamente acerca del manejo, dentro de las limitaciones que tenemos, del manejo de los pacientes como con vértigo y mareo a distancia, ¿no? Y justamente, bueno, no es tema de esta sesión el que les vuelva a decir toda la charla, sino que en esa charla les doy como tips basándonos en un consenso que se hizo de manera internacional para ver de qué manera podríamos adaptar esto de telemedicina a los pacientes con vértigo, no solo con BPPV, sino en general a los pacientes con vértigo, particularmente los pacientes que ya sea porque el paciente tiene COVID y sería como riesgo para el médico, a lo mejor manejar a una entidad benigna, como puede ser un BPPV, con el riesgo de tener un paciente con COVID enfrente, ¿no? Digo, yo sé que los otorrinos, al ver vía aérea, evidentemente ellos sí se tienen que estar súper bien protegidos, ¿no? Pero esto hablando, por ejemplo, hacia las especialidades que podrían tratar un BPPV, pero que a lo mejor en el consultorio no tienen todas las máscaras y todo esto como las especialidades que sí atienden pacientes con COVID. Entonces, si no pudieron ver esta charla, contáctenme igual y después la organizamos vía Facebook, vía alguna de esas maneras, porque creo que hay cosas bien interesantes de cosas que sí son posibles. Digo, aquí, ahora sí que de 4 panelistas, hay diferentes experiencias y todas son válidas, desde la vista de Ireri de yo me encontré un tumor cuando pensé que por la historia era un BPPV, si es que no me dice que tiene diplopia, hasta Oma o Juan, que a lo mejor han podido hacer maniobras de reposicionamiento a distancia. O sea, no todo es ni negro ni blanco, sino hay que tener ciertas precauciones. Si hay cosas que se pueden hacer por protección del paciente, por protección del médico, o a veces porque simplemente el paciente no puede acudir, y posiblemente esto va a abrir el camino a que podamos atender un poquito más de cosas que antes no podíamos y que teníamos que tener al paciente literalmente enfrente. Y esto justamente da pie al siguiente tema del que vamos a hablar, acerca del síndrome vestibular agudo, que como ustedes saben, acuérdense que Sociedad Varani lo que ha hecho para la clasificación de enfermedades vestibulares es primero dividirlas en 3 grandes grupos. O sea, no luego irnos a la enfermedad en particular, sino encasillar a los pacientes en 3 situaciones: síndrome vestibular agudo, vértigo, síndrome vestibular episódico y síndrome vestibular crónico. El síndrome vestibular agudo tiene la importancia de ser una presentación aguda de vértigo, o sea, así como las neuritis. Eso sería un síndrome vestibular agudo, un paciente que no tenía vértigo, que empieza con vértigo, justamente porque no debemos de pensar directamente que todas las neuritis o todo lo que tiene cara de ser neuritis vestibulares son necesariamente neuritis. Y esto particularmente tiene importancia si estoy tratando a alguien a distancia. Ustedes, ahora sí que quien guste hablar, nomás levántenme la mano para que nos hagamos bola. En el síndrome vestibular agudo, ¿cuáles serían los tips que ustedes le darían a un otorrino para que pueda distinguir cuando un paciente comienza con vértigo? ¿Qué pistas les pueden ayudar a decir, híjole, lo que me está diciendo me orienta a algo central y que, por supuesto, si es agudo, puede ser algo potencialmente peligroso para la vida? Ok, yo. Mira,
Yo siento que obviamente nosotros estamos en consulta. Nosotros quizás los pacientes no nos llegan con muchísima frecuencia, no nos llegan el primer día, pero sí hay otorrinos que están ahí de primera línea en urgencias y les llega el paciente con 6 horas, con 8 horas de inicio de los síntomas. Entonces, sí, muchas veces no pueden hacer una resonancia en las primeras horas, además tampoco es tan efectiva. Tampoco podemos encontrar en las primeras 48, en un síndrome vestibular agudo, podemos encontrar en las primeras 48 horas menos del 50% podemos encontrar positivas o podemos encontrar algo a nivel neurológico. Entonces, yo creo que es muy importante unas siglas o una mnemotecnia que ya le hemos hablado antes, o sea, en los congresos se habla muchísimo y le han ido como sumando algunos detalles a eso, que es el HINTS. Entonces, el HINT significa, o lo que queremos es hacer un diagnóstico rápido que nos descarte o nos guíe hacia, ¿es algo central o estamos tranquilos, es algo periférico? Obviamente sí, la mayoría de los pacientes que llegan con un síndrome vestibular agudo pueden tener una neuritis vestibular armónica, donde todo coincida, pero tenemos una proporción que es el 25% en donde pueden ser centrales. Entonces, quizás el HINTS nos ayuda rápidamente como a tranquilizarnos o enviarlos corriendo a hacerse una resonancia. Entonces, bueno, la idea realmente es que el HINTS tiene 3 puntos. La HI, que significa Head Impulse Test, el test de SKU, bueno, en orden, el nistagmos de características centrales y el test de SKU. Realmente, después de mucho ver pacientes, es que uno se da cuenta de que cuando consigue el HIT, que es el impulso cefálico clínico, cuando lo consigues normal, en una persona que tiene pocas horas de mareo, uno no se tranquiliza. Precisamente encontrar un HIT clínico normal no te da tranquilidad, al contrario, te prende las alarmas, aunque no tengas SKU positivo, porque pasa también eso, algunas veces no vas a encontrar los 3 signos. Entonces uno tampoco se tiene que guiar solamente por ese hecho. No todos los pacientes, en menos del 42%, los pacientes van a tener signos neurológicos asociados. O sea, te van a llegar con parálisis facial, con diplopia, con disfagia, con hemiparesia, en menos del 42%. Entonces, uno tiene en la cabeza que, a medida del paso del tiempo, de ver pacientes, uno tiene la idea de que un infarto de la AICA o de la PICA te va a llegar con adiadococinesia, con dismetría, con una marcha táxica grave, y resulta que no. Que estos síntomas neurológicos se pueden presentar días después. Entonces te llega el paciente primero, lo primero que te llega es con vértigo o con mareo, por ejemplo, a urgencias, y si haces por lo menos estos tres rápidamente, estas 3 evaluaciones, te puede guiar con un 96% de efectividad, de sensibilidad, comparado con una resonancia que te puede salir negativa en el hecho de que sí estás en efecto ante una causa central. Yo creo que eso es muy importante. Y si le sumas, incluso, sí, hay otra terminología en donde le suman el HINT Plus, que en el HINT Plus, si tiene sordera o hipoacusia, te aumenta aún más la sensibilidad. Entonces, realmente es una muy buena técnica en urgencias y también en la consulta, pero yo creo que para las personas que están al pie del cañón, pues hacer estos 3 evaluaciones y sumarle si hay o no hipoacusia, sabiendo que los síntomas típicos neurológicos o los signos oculomotores quizás todos no los tengas. Entonces yo creo que es muy bueno como preparar. Yo sé que habla mucho de que hay que tener un cierto tiempo de entrenamiento para hacer el HINTS, para identificar bien el SKU, pero yo creo que desde el médico general debería de saber esto. Juan, una pregunta, eso que comenta Oma es muy importante, esa parte de cuando un paciente tiene vértigo y tiene hipoacusia que empezó al mismo tiempo que el vértigo, de primera intención alguien podría pensar, oye, pues el problema está en el oído, ¿no? O sea, si se quedó sordo, tuvo una hipoacusia súbita con vértigo, como a veces se le llegaba a llamar, y que decían, pues es que justamente si tiene vértigo y se quedó sordo, tuvo una hipoacusia
entonces es que es esto periférico. ¿Eso qué tan correcto es? Sí, es que en realidad ya la parte periférico central, ahí es como de, oye, ¿qué es peor? ¿Que sea algo vascular o que sea algo inflamatorio? Si es algo vascular, el tiempo es oro. Entonces, muchas veces cambia mucho el parámetro de decir, oye, solo es audición y vértigo, sin otro dato neurológico, eso ya no es benigno, de cualquier manera. Entonces, pensar en un síndrome cocleovestibular ya es pensar en algo central y ciertas posibilidades, incluso hablando ahorita quizá en pandemia, la parte donde el COVID da estas trombosis. De hecho, hace poco también vi una pseudoneuritis vestibular que empezó igual, como si fuera vértigo de horas de duración con disminución de la audición, y en las pruebas sale HIT normal, con un nistagmo espontáneo, con pérdida de la audición, y dices, mira, esto es central hasta no demostrar lo contrario. Entonces, eh, los antecedentes son de importancia, y si nos estamos encontrando con un paciente te dice, sí, es que tuve COVID hace un mes o tiene cualquier riesgo cardiovascular, ya decir una laberintitis no es hablar de parte benigna, o que la parte periférica te guíe a que ese paciente no tiene un riesgo trombótico, isquémico, hemorrágico grave. Sí, y bueno, aquí definitivamente la que más experiencia tiene con COVID y sus complicaciones es evidentemente Ireri, ¿no? Ireri, ¿tú qué has visto? Ahora sí, ¿cuál ha sido tu experiencia tanto en la UTC, en la unidad temporal de coronavirus? Porque tengo entendido que te han llegado pacientes de ahí, digo que evidentemente tuvieron COVID Ajá. o complicaciones, e inclusive hasta médicos que han estado ahí. Cuéntanos tu experiencia de eso. Sí, hay que tenerle ahorita muchísima atención porque, bueno, sabemos que la enfermedad es una coagulación intravascular diseminada. Entonces, todos somos arterias, todos somos venas, incluso también el oído, ¿no? Entonces, es bien importante ahorita poner mucho énfasis. Yo creo que ahorita mi recomendación sería que cuando tengas un paciente con un síndrome vestibular agudo, más bien llega a ese lugar pensando en que tal vez se te está infartando. Ajá. Yo creo que ese ahorita sería como el enfoque más correcto, en lugar de pensar como estábamos pensando anteriormente, que más del 60% de los casos son periféricos y bueno, tranquilos, no pasa nada, es una neuritis. No, yo creo que ahorita sí hay que ir a buscarle algo neurológico al paciente. He tenido en menos de 2 meses, que bueno, todos sabemos que ahorita la pandemia es cuando está mucho más descontrolada, pacientes que han tenido COVID y que han estado con síntomas moderados, graves, que ya se recuperaron, y resulta que, como dice Juan, un paciente de 28 años que llegó acá pensando que era una neuritis, empezó con vértigo, ya saben, muy intenso, con sintomatología vagal muy, muy explícita, con una marcha ahí sí atáxica. En el momento en que se empieza la exploración, yo siempre les digo, vean los ojos, o sea, de verdad, es bien importante, los ojos nos van a decir absolutamente todo. Ajá. Entonces, en el momento en que empiezo a hacer la exploración de los movimientos oculares, desde que, bueno, para descartar lo del skew deviation, entonces desde ahí le empecé a ver un nistagmo ahí un poquito raro, como dirección cambiante. Entonces fue así de, sí se ve horizontal, pero se ve ahí como que otro patrón agregado, no es un horizontal franco, como de características periféricas. Sí incrementaba cuando veía al paciente hacia la fase rápida del nistagmo. Pero ahí la clave fue evidentemente también cuando hice el Head Impulse, que salió completamente normal. Entonces, híjole, ahí ya cuando sucede eso, y pues hay que explorarle un poquito más. Por favor, también una de las cosas bien importantes ahorita es que si el paciente te narra una historia de una neuritis, no importa, hablando como regresándonos un poquito también a lo que estábamos hablando hace rato del vértigo postural, no importa que no te diga una historia de BPPV, acuéstalo. Porque si lo acuestas y ves sus ojos, eso también te va a dar mucha la clave. En el momento en que yo lo acosté, ese nistagmo horizontal se convirtió en un nistagmo vertical hacia abajo.
Entonces, y aparte que no fatiga. Ajá. Entonces, ahí hay que poner mucha atención y que no se vayan a ir con la finta de que, ok, no es una neuritis, es un BPPV, nada más porque le vieron un nistagmo ahí como vertical, entonces, y porque aparte tenía como un componente torsional, entonces no se vayan con la finta. Algo que no se correlacione con las leyes de los canales semicirculares no es un vértigo postural. Entonces, ahí la clave definitivamente fue ver los movimientos oculares, hacer el HINS, hacer el impulso cefálico y acostar al paciente. En ese momento no tenía dismetrías, no tenía absolutamente nada más. Se hizo una prueba de BHIT, salió completamente normal, solamente para descartar. Se manda a hacer resonancia magnética y el chavo tiene completamente fundido el cerebelo del lado derecho. Y es un paciente que no tenía ninguna otra antecedente de importancia. Entonces, así como esa historia, he tenido otras dos y otros de médicos que han estado ahí en primera línea, que también solamente iniciaron con un episodio ahí medio de mareo, medio extraño, no llegando como a un vértigo muy intenso, pero haciendo la exploración física, haciendo todo esto de HINS, es lo que te dice, mándalo a resonancia, mándalo a su casa con frenadores laberínticos. Entonces, sí hemos tenido muchísimos casos en el que sí se han visto cosas centrales por cosas vasculares post-COVID. Sí, yo creo que aquí el mensaje a casa de todo esto es, si de por sí, sin pandemia, sin nada de esto, estábamos teniendo un alto índice de error de catalogar a pacientes que iniciaban con vértigo de inicio súbito como situaciones benignas tipo una neuritis vestibular, y el reto era cómo encontrar a esos pacientes que son centrales pero que parecen periféricos, para lo que de hecho se diseñó HINS. Igual, si tienen duda de HINS, mándenme un mensaje y hacemos un día una charla específica de HINS. No es idea de esta charla hablar solamente de HINS, pero sí, actualmente, entonces ustedes recomendarían que por temas de pandemia, porque cada vez hay más gente que evidentemente ha tenido o tiene COVID, ser todavía un poquito un poquito más mal pensados en que pudiera ser algo central por la situación que comentaban en cuanto a las alteraciones de coagulabilidad que puede haber como consecuencia de los pacientes que tienen COVID, ¿no? Y algo importante que usted ya también, que lo hemos comentado antes, es preferible tener una resonancia limpia. Lo peor que puede pasar es que tengamos una resonancia limpia o el gasto de hacerla, pero realmente sí está siendo bastante frecuente las situaciones neurológicas ahorita. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar un poco de migraña vestibular, ¿no? Tanto desde la parte como habitual, o sea, vamos a hablar un poco de pandemia, si es que ha habido algunas diferencias, si ustedes han notado algunas diferencias con esto. Y yo creo que, aunque no tanto en pandemia, pero una pregunta que me hacen frecuentemente mis colegas otorrinos son, oye, o sea, ya sé hacer diagnósticos de migraña vestibular, pero cuando veo la lista de cosas como de tratamientos potenciales, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le doy? ¿Lo tengo que mandar al neuro? Hay neurólogos que me dicen que ellos la migraña vestibular todavía no les parece que sea como un diagnóstico. No sé cuál. Empecemos por la parte de la pandemia, ya que traemos esta inercia de qué es lo que ha pasado con COVID. ¿Han encontrado algo peculiar en las migrañas vestibulares, en los pacientes con migraña vestibular ahora en esta época de pandemia? ¿Son más frecuentes, menos frecuentes, más difíciles de tratar? No sé, ¿algo diferente? Sí, creo que en la parte de las migrañas que tienen un sustrato de mucha ansiedad, he visto más pacientes descontrolados de migraña vestibular por periodos de estrés. Eso sí, es por estar más tiempo en la computadora, por estar, no sé, los que hacen home office están de 8 a 10 de la noche pegados a la computadora, consumiendo enlatados, los que me dicen, sí, es que no salgo a hacer súper y estoy comiendo cosas con más glutamato monosódico. Quizás son algunos puntos muy particulares, pero en realidad de migraña con características diferentes por pandemia,
creo que no he recibido. El estrés es lo que he notado que se ha modificado mucho, pero en realidad que hayan tenido más características por eso, no. Quizá en lo que me dicen de exposición a la computadora, eso sea lo único que he valorado. Ok. Juan, tus pacientes, yo he tenido también más pacientes, pero por el tema del insomnio. Ahorita como están trabajando home office, muchos de mis pacientes me han dicho de que tienen más trabajo que antes y como que no se pueden desconectar. Entonces como que les piden más horas laborales frente a la computadora o no frente a la computadora, depende del rubro laboral. Pero sí me han comentado algunos pacientes, no ha habido cambios en las características, sino que han aumentado las crisis o los periodos de migraña o de mareo porque sí se están desvelando más. Entonces me han pedido como que ya eso había sido superado y de repente me dicen, mira, me volvieron las crisis y cuando empiezo como a interrogar, pues sí, se están acostando más tarde, se están parando más temprano. Ok. En el interrogatorio es donde te estás dando cuenta que hay algo diferente. Y esto no sé, por ejemplo, ustedes, ahora sí que en su experiencia, ¿cuál es el medicamento con el que inician? ¿Cuándo deciden iniciar con otro diferente? ¿Existe una primera línea? ¿Cómo manejan eso ustedes? Bueno, en un principio siempre se nos ha dicho que la dieta es la principal línea y que primero les des dieta antimigraña y después empieces a dar el tratamiento médico. Pero por la experiencia hemos visto que la dieta no es suficiente, solamente para controlar los episodios de migraña. Entonces, yo en lo particular me aviento con medicamentos ya como un poquito que no son muy de manejo cotidiano para el área médica, como otorrinos, como cómicos generales. Ajá. Yo casi siempre ya empiezo con algún antidepresivo, que casi siempre uso la paroxetina porque pues, me ha resultado que es bastante noble y les va bastante bien a los pacientes. E incluso en algunos momentos ya empiezo a dar también algún antihipertensivo y también en casos empiezo ya con ansiolíticos. A mí eso me ha funcionado bastante bien, sobre todo porque responden rápido y responden bien y además el tratamiento es un poquito más corto. A mí así me ha resultado. Ok, sí. ¿Alguien más empieza con alguna otra línea? ¿O cuándo decides, digo, aparte de que no te responde el paciente, no sé, alguien empieza con antiepilépticos como topiramato, no sé, Juan? Sí, valorando, sobre todo es la historia clínica del paciente. Si el paciente, su síntoma principal es el mareo, yo creo que paroxetina o venlafaxina son como los de primera elección de los antidepresivos que se pudieran utilizar, siempre a dosis bajas, notificándole al paciente por qué se lo estoy dando. O sea, la parte de no te lo doy porque tienes ataques de ansiedad, ataques de pánico, te lo estoy dando por la parte donde si el sustrato es ansiedad o estamos hablando de que alteraciones con serotonina, dopamina, etcétera, tienen que ver con la vasoconstricción, vasodilatación, lo damos también con esa parte del profiláctico de migraña. Flunaricina también es algo que en sujetos jóvenes he notado que les va muy bien y muy rápido para dolor sobre todo. Y cuando el paciente sí dice, mira, mi migraña es demasiado dolorosa, yo creo que topiramato es la opción. Incluso en esos pacientes donde tienen mucho dolor y tienen síntomas auditivos y hasta fluctuaciones auditivas, que de eso también puede ocurrir en algunas migrañas, el topiramato a dosis relativamente bajas, 25, 50 miligramos al día, les va bastante bien y con una evaluación al mes. Si los síntomas no mejoran, si no hay cambios clínicos importantes relativos a la calidad de sueño, a la intensidad del mareo o el dolor, si ya piensa en una posibilidad de modificarlo, pero siempre diciéndole al paciente, mira, estos tratamientos son efectivos después de tercera, cuarta semana. Si piensas que te lo vas a tomar como un antibiótico del segundo día, ya te sientes mejor, nos estamos quedando cortos también con la parte informativa, que en las migrañas suele ser algo complicado, porque son tantos síntomas que a veces el paciente dice, pero ¿por qué la visión borrosa? ¿Por qué el embotamiento? ¿Por qué el mareo? ¿Por qué la confusión? Etcétera. Entonces sí tienes que decir, mira, es un tratamiento progresivo para utilizar ciertas dosis que son usualmente más bajas que en otros padecimientos,
pero la evaluación yo prefiero realizarla después de la 4ª semana de tratamiento. Bueno, también yo creo que un punto importante, yo también empiezo también a mí me gusta mucho también la paroxetina. La venlafaxina, he tenido algunos casos, sobre todo en jóvenes, de elevación de la presión arterial. Entonces, no soy mucho de utilizar últimamente venlafaxina. Sin embargo, hay un punto importante de utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina, y es que muchos pacientes buscan información y cuando leen para qué es, pues no la quieren tomar. Entonces, yo me gusta utilizar antagonistas del calcio. Yo empiezo muchas veces con flunaricina o con verapamilo, explicándole, como dice Juan, pues, si tiene los efectos secundarios que pudiese presentar, y si no tengo buen efecto, luego les explico que, bueno, vamos a intentar con inhibidores de la recaptura. Porque sí es un punto importante, en líneas generales, pues los pacientes, algunas veces, el hecho de darles un diagnóstico de migraña vestibular, aunque uno les explique el origen de la enfermedad, pues se niegan un poco a utilizar este tipo de medicamentos cuando leen en internet de qué se trata o para qué van dirigidos en su mayoría. Entonces sí, yo en lo particular empiezo con antagonistas del calcio, no en todos los casos, sobre todo en jóvenes, y me ha ido bastante bien. Ok, sí. Bueno, regresando al tema tantito de la pandemia, y que yo siempre prefiero explicarles también a los pacientes que casi ahorita la ansiedad es como la gasolina, el detonante de muchas de estas cosas. Entonces, les explico bastante bien por qué le estamos dando un ansiolítico, que a veces los pacientes ni siquiera se dan cuenta ellos mismos de cuál es su nivel de ansiedad. Incluso, de repente hasta les aplico la escala para saber qué nivel de ansiedad tienen los pacientes, y es así de, cuando ya se los muestras así de, mira, tienes este nivel de ansiedad según esta escala de Hamilton, bueno, pues entonces cuando dicen, ok, no, pues sí, entonces siento que sí. Y además les explico bastante bien la parte de por qué el antidepresivo. Es bien importante decirles que es por la alteración a nivel de los neurotransmisores, es neuroquímica de nuestro cerebro. Entonces, a veces eso les ayuda muchísimo como a cambiar el chip y a aceptar también tu tratamiento, pero claro, explicándoles. Además, también hay que tener mucho en cuenta que este tipo de patologías le da a casi siempre, bueno, ya sabemos que la mayoría es a mujeres, pero hay una característica, y la característica es la personalidad tipo A. Entonces, desde que estás viendo a tu paciente, pues bueno, hay que estarle como poniendo un poquito más de atención, y depende de cómo yo vea a los pacientes, es si decido dejarle de una vez el ansiolítico o no. Y depende de ahí, o sea, porque tampoco no es receta de cocina, o sea, también es estar viendo los síntomas de tu paciente, las características de su personalidad, incluso indagar un poquito más en algunas otras cuestiones, pues para saberle dar un mejor manejo al paciente. Yo creo que todos en algún momento hemos usado el de los tratamientos que acabamos de citar, pero yo creo que es dependiendo del paciente. Depende del paciente, es como se van haciendo los cambios y los ajustes, incluso en las dosis. Pero ahí yo creo que la tarea es como empezar a usar medicamentos de los cuales no estamos acostumbrados y bien los podemos manejar. Sí, y justo creo que esto da pie al último de los tópicos que vamos a tomar el día de hoy, que es lo que creo que todos coincidimos, que de verdad se ha descompuesto ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cómo les ha ido con los pacientes con mareo persistente perceptual postural? Bueno, yo creo que los muchachos coincidirán conmigo, tanto Juan como Ireri, y es que de ver como primera causa BPPV, ya no es el BPPV nuestra primera causa de consulta. Estamos pasando por una situación muy difícil, y los diagnósticos psiquiátricos siempre han tenido como un halo de rechazo. Hay mucha desinformación, hay muchísima desinformación, y hay mucho miedo a afrontar que uno está padeciendo alguno de estos tipos de diagnósticos. Y es increíble cómo han aumentado. O sea, yo creo que en lo personal, de ver un paciente cada 2 días con 3 PD, yo creo que diariamente están llegando. Sí.
Sí, Juan, definitivamente. perdón, Ireri. Perdón, sí, definitivamente ha aumentado esto. He tenido incluso, así como nos ven y que les decimos que nos avisen que si tienen alguna duda, alguna pregunta. He tenido algunos compañeros otorrinos que me han llegado a preguntar que cómo estoy manejando el vértigo post-COVID. Entonces, hay algunos que dicen, es que no le encuentro nada, o sea, definitivamente la exploración física es normal, los estudios son normales, todo está saliendo completamente normal, pero el paciente está mareado. Y casi todos han tenido alguna alteración o algún diagnóstico positivo COVID o sus familiares. Ujú. Entonces, o gente muy cercana a su alrededor. Hace ratito platicábamos de la situación de la fuerza de los vínculos débiles. Esa es una cosa bien importante que ha estado sucediendo ahorita y que no se le está poniendo demasiada atención. ¿A qué se refiere eso? A lo que estábamos platicando de las oficinas, los que están haciendo home office. Esos vínculos débiles son ir a tu oficina y ver a tu jefe, aunque te caiga muy gordo, ver a tu compañero de al lado, salir a comer, estar corriendo por hacer los trabajos, estar corriendo por terminar a la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Salir, tomar el autobús, tomar tu carro, tomar tu ruta, ver a la señora de la fruta que siempre está ahí al lado, etc, etc. Todas esas cosas, ahorita todas las estamos sufriendo. Entonces, ahorita es de punto A a punto B y viceversa. Y lamentablemente eso está haciendo que el estado de ánimo de los pacientes esté bastante bajo y también es un desencadenante. Todo este tipo de situaciones que se están viviendo es un desencadenante y ahorita hay que ponerles mucha atención, hay que hablarles también con claridad a los pacientes y aunque no se cumplan los criterios absolutos, porque digo, tenemos criterios diagnósticos para un 3PD, pero ahorita hay que tomar mucho en cuenta que a lo mejor no van a cumplir con el periodo de mínimo 3 meses. Ahorita estamos en una fase como agudizada, digámoslo así, entonces no hay que encasillarnos en que tiene que cumplir cada uno de los criterios para poder darle ese diagnóstico a los pacientes. Exacto. Yo también creo algo importante y es que no sé si Ireri y Juan les ha pasado, pero antes el diagnóstico podíamos encontrarlo un poco más frecuente en pacientes que están dentro de los criterios, con pacientes que habían tenido condiciones vestibulares antes. O sea, que habían tenido un antecedente de BPPV, un antecedente de migraña, un antecedente de una neuritis, y era más frecuente ver ese antecedente clínico en los pacientes que te llegaban con 3PD. Ahorita no. Ahorita uno interroga y hace estudios y quizás no ha tenido ningún antecedente vestibular y presenta todos los signos y todos los síntomas de mareo perceptual. Sí, creo que algunos están saltando esa parte del desencadenante, ¿no? O sea, sí mencionan, hay ciertos artículos que mencionan que una personalidad con un trastorno aprensivo de ansiedad previo es más sencillo que con un desencadenante vestibular, ya sea una neuritis, cualquier síndrome vestibular agudo, crónico, etcétera, puedan saltarse un 3PD. Algunos los estamos viendo que inician de súbito con un 3PD sin conocer el vértigo incluso. Y otra cosa que tal vez sí he observado es que los pacientes que ya estaban en control, pacientes que tal vez vi hace 2 años y que ya había dado de alta y que se mantenía muy bien con ejercicio, están pidiendo una revaloración porque dicen, creo que me siento mal nuevamente y no sé, lo que tienen en común muchos es que con la pandemia se cerraron los gimnasios y muchos dicen, es que ya no puedo ni hacer ejercicio, estaba acostumbrado a hacer cierta rutina, actualmente estoy encerrado y eso me produce más sedentarismo y he notado que el mareo, así como empezó la primera vez, se me está haciendo gradual hasta el hecho de que ahorita estoy mareado todo el tiempo. Son pacientes ya con antecedente, pero sí, en realidad la ansiedad y el estrés lo estamos viviendo como en ninguna otra época y estamos viendo pacientes nuevos o pacientes que quizá están recayendo un poquito. Afortunadamente estos pacientes que ya habíamos considerado como en alta o solo con una valoración anual, no sé, cuando les comentas que pueden tener una recaída, afortunadamente si les das la información adecuada, lo captan mucho más sencillo y su recuperación es más rápida. Es decir, en 1 o 2 meses sí he notado que los pacientes que recaen vuelven a la mejoría un poquito más rápido, eso sí.
Sí. Yo recuerdo, doctor, que en una oportunidad usted había hizo una conferencia con la psiquiatra, con la doctora Ana, y ella nos hablaba en ese momento, eso fue el año pasado, a principios, ¿no? Sí, sí, sí. A principios del año pasado. Ella había hablado que las estadísticas en México era que había aumentado un 30% los diagnósticos de mareo perceptual. Sería interesante saber, después de un año de pandemia, en cuánto está ese porcentaje. Sí, sería. Es más, yo creo que, a ver, siempre como recomendación, y es una pregunta habitual que me llegan a hacer, sobre todo los otorrinos, es, oye, ¿en qué momento mandas al paciente al psiquiatra o a terapia, no? Y yo creo que una de las especialidades que por su forma, por inherentemente cómo se trata a los pacientes, sí ha mantenido un buen nivel o sea, como de normalidad en la consulta. La única diferencia es que ahora es videoconsulta. Es justamente los psicoterapeutas, ¿no? O sea, tanto los psiquiatras como los psicólogos. En ese caso, ustedes en esta pandemia han recomendado, a lo mejor más que antes, situaciones de terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que es la que en artículos se ha demostrado que tiene mejor, los pacientes tienen mejor respuesta que tienen 3PD. Sí, incluso algunos pacientes ya vienen que te dicen, es que estoy yendo con el terapeuta, pero siento que todavía no avanzo, que voy muy lento. Entonces, sigue siendo una recomendación que al paciente le dices, si ya estás ahí quédate. Quienes tal vez no han aterrizado que la parte del diagnóstico y el tratamiento involucran esta parte cognitivo-conductual, ahí sí me gusta hacer mucho énfasis en que pueden mejorar todavía más rápido porque se necesita, es un factor externo que la mayoría de las veces necesitas a alguien que te dé la estrategia de cómo manejar ese estrés externo. Entonces, sí es algo que estoy recomendando prácticamente a todos. Yo también, y he notado que son un poco más abiertos. Creo que la situación que estamos viviendo ha hecho que algunos pacientes estén un poquito más abiertos a tomar este tipo de terapia, que antes pues le restaban importancia. Y ahorita sí siento que están como más abiertos a ir. Cuando uno les explica los beneficios que puede tener, no solo en los síntomas, sino en otros aspectos de la vida diaria, pues sí siento que acuden con más relajación. Sí. Y Ireri, ¿tú has visto, o sea, dentro de los pacientes que a lo mejor han pasado un COVID mal, has notado gente, como se comentaba hace rato, ¿no? O sea, que sin antecedentes de cosas vestibulares se arrancan con un 3PD de inicio? Sí, definitivamente, sobre todo en pacientes que han tenido hospitalizaciones demasiado largas. Hay que tomar en cuenta que antes también la parte de visitas de cuando estábamos hospitalizados, ahorita están completamente restringidas, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes que han estado 40, 45, 50 días hospitalizados en un lugar cerrado, en donde no hay ni una ventana, en donde no hay luz, en donde, o sea, luz me refiero a luz natural, en donde solamente ven a gente disfrazada, que donde solamente les ven los ojitos y en donde están acostados, y acostados precisamente por la condición clínica que estaban presentando en ese momento, porque simplemente su capacidad pulmonar bajó lo suficiente como para que de repente ni siquiera pudieran bajarse de su cama a sentarse en la silla. Entonces, eso ha estado condicionando que posterior a las altas, no solamente es la parte de la dificultad respiratoria, sino muchos otros alteraciones agregadas, como por ejemplo esta parte del mareo. Entonces, yo creo que sí ha tenido también bastante que ver en los pacientes que han tenido síntomas graves, sobre todo. Más que nada por la parte de la falta de la movilidad. En algunos lugares, bueno, pues se les ayuda un poquito como a la fisioterapia, les están ayudando un poquito ahí en esa parte, pero de cualquier manera no es suficiente. Entonces, sí, los pacientes ahorita sí nos están desarrollando un poquito más de estos síntomas de manera súbita, digámoslo así. Yo creo que pues es bien importante ahorita ponerle mucha atención a estos pacientes y sobre todo decirles que el manejo es multidisciplinario. Antes como que de repente podíamos decir, bueno, pues sí es un 3PD, vamos a darle tratamiento, vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver qué sale, ¿no?
pero haciendo como un conjunto de esto que les acabo de platicar, bueno, pues tampoco no es nada fácil estar en un lugar tanto tiempo encerrado sin el contacto de la gente que te conoce, que te quiere y que solamente los estás viendo a través de una pantalla. En algunos, si suerte tienen. Entonces, definitivamente ahorita a todos estos pacientes, pues sí, se les está recomendando que contacten a un psicólogo, y también dependiendo de la severidad de los síntomas que pueda tener el paciente. Si yo de repente detecto que es un poquito más la ansiedad, un poquito más el estrés, antes que el mareo, bueno, pues incluso a veces sí los mando directamente ya al psiquiatra. Y en algunas ocasiones, pues simplemente se hace este manejo multidisciplinario con psicólogo, con tratamiento médico, y además ahorita también estoy como agregando un poquito de la parte de rehabilitación vestibular para estos pacientes, que también les hace falta y les va bastante bien. Sí, que ese sería un tema que después podríamos desarrollar justamente, el tratamiento específico del mareo persistente perceptual postural, que yo creo que como para cerrar ahora sí este tema es, y sobre todo para que no quede como confusión con lo del síndrome vestibular agudo. Yo creo que el mensaje para los colegas otorrinos es, esta cosa llamada como vértigo post-COVID, que no es que exista el término per se, en primer lugar es a descartar que no tengas una situación vascular. Eso es como lo primero, o sea, inclusive con una mayor sospecha de lo que antes teníamos. O sea, sueltan resonancias probablemente con mayor facilidad que lo que hacíamos antes, tan solo por el antecedente de que si el paciente tuvo COVID, está en un mayor riesgo de hacer una situación vascular. Ya descartado que sea una situación neurológica, que sea potencialmente que ponga en peligro la vida, ahora sí consideren este diagnóstico, que tiene su chiste el hacerlo, tiene su cierta complicación, como bien lo dijeron. No necesariamente tenemos que esperar a que se cumplan todos los criterios, pero tampoco que se convierta esto en un diagnóstico tipo bote de basura. O sea, eso también es como importante, sino que si tiene esto cara de ser un mareo persistente postural perceptual, tenemos que echar mano de todos los tratamientos que tenemos orientados a esto, tanto farmacológicos como explicar al paciente súper bien, y justamente la psicoterapia, ¿no? Y bueno, con esto prácticamente cerramos este taller. Les agradezco muchísimo a mis colegas y compañeros del Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México, la doctora Ireri Espinosa, la doctora Omarly Briceño, el doctor Juan Sánchez, y pues realmente una muy grata experiencia volver a hacer esto juntos. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Por favor, cuídense mucho. Gracias. Y nos vemos en alguna otra charla. Hasta luego. Gracias. Bye bye.